la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Común. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También entre nosotros cada día se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo, está mandando esto. Somos los hijos de este cielo, las ánimas
poco de alcohol. Una pupila sin descansar y un corazón que se ruega pa' mal. Pero a mí por mi mal natural, solo el tiempo me vino a besar la pierna y una ilusión. La pierna y tu compasión. Reloj, reloj, ¿dónde andarás? Reloj, reloj de mi pierna. Reloj, reloj. Contanos pues, ¿qué es la vida? Contanos pues. Un hoyo negro en el corazón y un poco de alcohol. Una pupila sin descansar y un corazón que se ruega pa' amar. Pero a mí por mi mal natural, solo el tiempo me vino a besar la pierna. La pierna y tu compasión. Reloj, reloj, ¿dónde andarás? Reloj, reloj de mi pierna. Reloj, reloj. Comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna, ay, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna. Comadre chunchuna, ay, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna, ay, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna, comadre chunchuna. He vuelto a entrar en tus silencios, casi te puedo escuchar. Ya no estás, no, estoy solo, pero aún vuelo a ti. Vuelve a mí. En el jardín, bajo la lluvia, vuelvo a verte bailar. Aún recuerdo y extraño tu sabor, tu calor, tu dolor. Vuelve a mí. Y las huellas
Te busca en la noche y no estás. Mis manos sienten el frío que dejaste tú. Bajo las sombras de la esperanza hay un vacío, me faltas tú. Allimpunta, Warmikunas, Turaikunas, buenos días hermanos y hermanas. Comenzamos una edición más de Ñukanchik Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Y por fin salió el sol después de varios días de lluvia y estamos disfrutando justamente el hecho de tener un cielo despejado. Estamos en el día de hoy con Gustavo Ballesteros, quien está haciendo el aguante en la parte técnica, y con Noelia Alarcón, quien también está en la parte de conducción. ¿Cómo estás, Noelia? Yimpuncha, Fer, muy buenos días. Bueno, iniciando esta semana, ¿no? Con el informativo diario de Ñukanchis Cancunapac de la Radio Chasqui, ¿no? Y bueno, sí, esta mañana salimos abrigaditos y ahora calorcito. Así es, sí. Ahora sacarse un poco de el abrigo. Sí, sí, así es. Y bueno, esperemos que también en lo nacional se alivie un poco la tensión que hay. Está todo bastante convulsionado, y por el bien de todos seguramente, y más allá de las situaciones que está viviendo cada uno particularmente, que podamos salir adelante de esta semana tan conflictiva, tan difícil, ¿no? Tan compleja. Hablando igualmente de situaciones complejas y de días que en realidad merecen una reflexión, en este caso conmemoramos o podemos también de alguna forma tratar determinadas situaciones a partir justamente de que en el día de hoy es el día contra el maltrato infantil. Y hablando justamente de Argentina, es un país que tiene muchos problemas, y hablando de Jujuy específicamente, escuché justamente esta mañana por radio unos colegas donde decían que se reciben 550 llamadas por mes de maltrato o denunciando maltrato infantil en la provincia. ¿Cómo será tratado después ese tema, no? Por el tema de los llamados, y pueden haber muchos y capaz que muchos más, pero el tema es cómo se trata, si se llega al lugar o cómo se sigue, ¿no? Con los casos de maltrato infantil. Así es, y bueno, pensar también que a partir de cada maltrato o de cada denuncia de maltrato pueden haber varias
varios maltratos que no están siendo denunciados, ¿no? Así que es una situación que realmente nos tiene que de alguna forma llamar para poder pensar y reflexionar en ello. Y justamente, bueno, hoy, como decíamos, 25 de abril es el día de la lucha contra el maltrato infantil y que tiene como fin justamente generar conciencia acerca de estas manifestaciones de violencia que padecen los niños y las niñas y de hacerlo visible por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, bueno, y como decías recién, esto tratar de concientizar, ¿no? Y lo que está pasando y aparte que no sigan creciendo, ¿no? Los casos que afectan también a las niñeces, todos estos casos de maltrato, y bueno, que esto afecta en su crecimiento, ¿no? Así que son semillitas, imagínate lo que genera, ¿no? Que sean maltratados de tan chiquitos, ¿no? Sí, bueno, son semillitas, también podemos decir que es una cadena, algunos quizás pueden ponerlo como una metáfora de una bola de nieve, porque incluso también en experiencias que se hicieron últimamente descubrieron que una gran parte de los maltratadores son personas que fueron maltratadas a su vez en su infancia. Entonces esta violencia va pasando de generación en generación y es parte de algo que ya venía normalizado y que muchas personas piensan que justamente que incluso que no es violento, que es parte de la educación a los chicos, ¿no? Se me vienen a la mente los memes esos en donde hay muchos que apoyan justamente el changletazo o cuestiones así en las cuales los padres enderezan a los hijos, y esta cuestión de llamar, no sé si decir mal llamar a esta generación como una generación de cristal, porque es la que de alguna forma se anima a quejarse de todo ese tipo de cosas, y bueno, igualmente seguro que si alguien nos está escuchando, tampoco no es la cuestión de ofender a esta persona que puede tener sus costumbres y su manera de pensar, pero sí de repensar determinadas cosas y de tomar en cuenta que si hay algo que les está molestando, que está dañando o que puede de alguna forma afectar a esa persona, hay que tratar de no hacerlo, de esta persona en formación, por así decirlo, ¿no? Estas personitas que en realidad lo que más tienen es inocencia. Sí, como vos decías, hay un estudio que se realizó que confirma, ¿no?, que el 57% de los adultos que ejercen violencia sobre los niños también lo sufrieron, ¿no? Sí. Y sí, la cultura del terror, ¿no? Antes era así. Y bueno, uno después que es padre te das cuenta que si no querés que le pique un mosquito a tu hijo, como claro, dañarlo, ¿no? Lastimarlo, si uno quiere tanto a esa criatura, digamos, como hacerle un daño, ¿no? Y bueno, este estudio confirmó que más de la mitad de los adultos, ya sean padres o tutores que ejercieron violencia hacia sus hijos, padecieron este tipo de maltrato, ¿no? Sí. Cuando hablamos de las violencias hacia niñas, niños y adolescentes, sabemos que lo importante es identificarlas, prevenirlas, llegar a tiempo o evitar que ocurran, aseguró en un comunicado la asesora general tuteral Carolina Stanley como asesora general tuteral, pero digamos que más allá de determinadas situaciones, esto es parte de un taller que se ha ofrecido justamente en Buenos Aires, que digamos está referido a vínculos saludables y crianza responsable. Seguramente que muchos de los que acudieron al taller son personas que quizás ya tomaron conciencia
que están ejerciendo alguna vinculación que es agresiva con sus hijos en este caso, ¿no? Así que encontramos que el MTP lanzó una campaña para repensar justamente los roles y vínculos de materia de crianza, en lo que se dé lugar al respeto, la contención y en la que los participantes puedan expresarse y reflexionar con libertad. Bueno, sí, entonces el día de hoy se está celebrando, ¿no?, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, y bueno, que persigue siempre el mismo objetivo, ¿no?, el de problematizar acerca de todo lo que implica el maltrato infantil a nivel mundial, ¿no? Esto incluye pensar en todos los tipos de violencia que puede padecer un niño, ¿no?, en las consecuencias que genera para su presente y su futuro, y también en aquellas acciones que pueden realizar para proteger a la víctima, ¿no? Así es, este día, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, nació como una propuesta propia de la sociedad en general y no como una iniciativa de una organización específica. Se celebra, como decimos, el 25 de abril de cada año y digamos que tiene que ver con esta problematización. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años, es decir, unos 300 millones, sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica por parte de sus padres o personas a su cargo. Bueno, sí, la línea 102, que es un servicio gratuito y confidente destinado a abogar por los derechos de los menores, recibe llamadas por casi 2.500 niños en situación de violencia, ¿no? Esto es a nivel nacional. Así es, y bueno, cada uno de los que nos esté escuchando quizás a partir de esto pueda pensar, acordarse, hacer memoria y de alguna forma también que sea un ejercicio en el cual no termine siendo, porque muchas veces sucede esto, ¿no? Y dicen los profesionales, los psicólogos, los terapistas o terapeutas, que en realidad hay que darse cuenta de determinadas cosas que vivimos o que sufrimos, pero después con el tiempo tramitar esta sensación y no culpabilizar quizás a los padres, porque en realidad es parte de personas que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían a su disposición y quizás, y bueno, muchas veces no se dieron cuenta de determinadas cosas que están mal y que quizás ellos pensaban que iba a ser lo correcto para una buena crianza. Lo que no justifica justamente la violencia, ni tampoco justifica a los ahora mayores que la ejercen, ¿no? Sí, bueno, el tema es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí. Y bueno, tratar de entender lo que vivió también esa persona y bueno, como vos decías, ayudar y no apuntar, ¿no?, con el dedo y también acusar, sino comprender, escuchar y ayudar. Así es. Bien, vamos a comenzar, digamos, ahora nuestro informativo desde lo que es el ámbito local. No sé si escuchó ayer, bueno, en realidad tiene que ver con estas paradojas de la vida, como quien dice, ¿no? Ayer escuché al candidato, podríamos decir, a diputado Fiat, quien a su vez es senador nacional, quien en un momento era ministro de salud, y entre otras cosas, ahí hablando del litio, decía que las comunidades, que ellos avanzaron como gobiernos con las comunidades y que las comunidades están de acuerdo en que se explote el litio en su territorio. Y hubiera sido bueno que vea o que escuche noticias como la que vamos a contarles ahora, ¿no? Que el gobernador Gerardo Morales fue denunciado en la justicia federal por falta de garantías en Jujuy, y es a partir de que justamente del asentamiento justamente por no escuchar a las comunidades. Claro, justamente por eso, ¿no? Y incluso, bueno, en Caspalá ya está esto de que hay, en realidad, a veces hay determinados comuneros que responden, por así decirlo, al oficialismo o al gobierno,
pero hay otros tantos que no lo hacen y que se sienten justamente traicionados ante esta situación. La cuestión es que, a pesar de haber realizado denuncias en el ámbito provincial, ahora están haciéndolo en el federal, tomando en cuenta que sienten que la justicia de la provincia no les está solucionando el problema y no les está prácticamente llevando el apunte, como quien dice, ¿no? Claro, sí, es la comunidad Colla de Caspalá, por eso realizó la denuncia al gobernador Gerardo Morales en la justicia federal, ¿no? Por falta de garantías jurídicas en la provincia, ¿no? La denuncia por robo, usurpación y abuso de autoridad está en plena etapa de investigación. Esto fue informado a distintos medios, ¿no? Por medio de la abogada Silvina Llanes, sí, abogada de la comunidad Colla de Caspalá, ¿no? Así es, bueno, lo que dice su abogada es que están esperando que se acredite en la veracidad de los hechos, que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y las pruebas están sobradamente acreditadas y se origina a raíz de los destrozos, invasión, represión y expropiación ocurridos a comienzos de este año, cuando el gobernador Morales, según lo que dice Silvina Llanes, lógicamente decidió avanzar con topadoras en territorio comunitario sin respetar los derechos básicos de la comunidad indígena. Bueno, esto fue con el pretexto, ¿no? de construir una escuela secundaria en la comunidad Colla de Caspalá, en las tierras comunitarias, ¿no? De un espacio comunitario que era una cancha, pero la comunidad para la comunidad no se trataba sino de un espacio, una cancha nomás, sino que es un espacio comunitario, ¿no? Donde se reunía en ese lugar la comunidad, ¿no? Así es, y ante el abuso de autoridad que sufrieron, las hermanas y hermanos de la comunidad recurrieron a movilizaciones, llevando su reclamo hasta la misma legislatura provincial para solucionar la situación sin obtener respuestas por parte de los organismos provinciales intervinientes en materia de pueblos indígenas. La comunidad manifestó que fueron ninguneados por la ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, sin poder evitar la expropiación de tierras y el avance de las obras que destruyó sitios de valor cultural y arqueológicos irreparables. Bueno, sí, por esto fue que avanzaron, ¿no? Con la denuncia que fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Pi. Estamos a la expectativa, con la esperanza de que haya justicia, puntualizó la doctora Yáñez, abogada, ¿no? De la comunidad Colla de Caspalá. Así es, bueno, entonces vamos a seguir justamente esta situación y esperemos que tenga un resultado justo para los pobladores de Caspalá, para los hermanos. Hablando justamente de más situaciones que se viven en la provincia, encontramos que sigue estando bastante deteriorado el sistema educativo desde su parte edilicia, y donde encontramos un gobierno que habla de escuelas que se construyen, lamentablemente está a la contracara de que hay muchas que están sufriendo una situación lamentable, y son los mismos alumnos, los mismos docentes, los mismos trabajadores también los que tienen que estar sufriéndolo a diario, y en épocas donde ya se viene el frío es algo muy difícil, ¿no? Hablábamos hace unos días acerca del estado de la escuela de Palmasola, de los hermanos que salían y los papás que salían a las rutas para cortarla y para poder protestar contra ellos. Ahora encontramos que en la escuela de comercio número 2 de Palpalá amenazan a los estudiantes que quieren denunciar que los techos se caen a pedazos. Sí, bueno, ya varios estudiantes fueron advertidos, ¿no? Que van a ser desaprobados, y
bueno, están amenazando para que no salgan por los medios, ¿no? Porque los chicos se están convocando para realizar distintas protestas, ¿no? Protestas, eso, exactamente, por el problema, ¿no? Los techos se caen a pedazos, las respuestas amenazan a los estudiantes que quieren denunciar, ¿no? Esto es en la Escuela de Comercio número 2 de Palpalá, bueno, donde las malas condiciones edilicias, la falta de higiene, mantenimiento y mobiliario son una constante, ¿no? Y estudiantes se convocaron para realizar para visibilizar el reclamo, ¿no? Y podemos ver en distintos medios las fotos, ¿no? De los baños, ¿no? Es terrible las condiciones del Comercial 2, ¿no? Así es, hay fotografías que se hicieron virales y lo que señalaron también los estudiantes es que días atrás se cayó parte del cielo raso de una de las aulas y que esta caída incluyó la aparición de 7 palomas muertas. También manifestaron que desde el año pasado no se corta el pasto de la institución, todo ello en el marco del avance del dengue, donde las autoridades sanitarias recomiendan el descacharrado, la limpieza de los patios, entre otras medidas para erradicar los criaderos de mosquitos, pero como dicen, ¿no? A casa de herrero, cuchillo de palo. Que se recomienda que la gente, digamos, es la que haga el desmalezamiento, la limpieza, descacharrado, pero desde las entidades, desde quienes tienen que hacer el mantenimiento estatal y hacia las escuelas, todavía está en deuda, y una deuda bastante grande por lo que parece, ¿no? Bueno, los estudiantes, ellos también están siendo amenazados, como decíamos, por los docentes, ¿no? Porque por ahí no quieren ingresar al establecimiento para realizar un reclamo y bueno, también son hostigados por personal de maestranza y bueno, reciben todo tipo de amenaza, ¿no? Qué triste, ¿no? Igualmente, bueno, yo supongo que no todos los docentes serán los que amenazan a los estudiantes y que debe ahí suceder una situación bastante tensa entre quienes trabajan, pero la verdad que está bastante complicada la cosa. Otra cosa que dicen que los bancos para los estudiantes están rotos y la solución que tienen los chicos es poner cartones que hacen de asiento sobre la estructura metálica o esperar que estudiantes de otros cursos falten para sacar las sillas de otros cursos y sentarse ahí, ¿no? Bastante complicado. Y también, bueno, dicen que la institución no entregó comprobante de inscripción, pese a que no permitió la misma sin el previo pago de la cuota de la cooperadora. Hay muchos colegios que sí, que no te inscriben si vos no pagás la cooperadora, siendo que supuestamente la cooperadora es optativa o es una es una colaboración con el colegio, no una obligación, donde, bueno, está bien, podemos decir que si uno tiene esa posibilidad, tiene que ayudar de alguna forma, entre comillas, a la institución como para poder solventar sus gastos, pero también de quienes administran esos fondos, a veces también decir, está bien, el Estado tiene una responsabilidad, pero si yo cobro una cooperadora, puedo ver qué hago como para tratar de mejorar un poco las condiciones que tengo en el aula o en el establecimiento, ¿no? Sí, son varias las denuncias, muchas irregularidades en el comercial número 2. También los chicos están denunciando de que no le firman las fichas de ANSES, el BEU o el carnet para la biblioteca, ¿no? Son varios temas, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, yo supongo que en este caso, donde a veces se utiliza, ¿no?, determinadas, podemos decir, estrategias como para que el alumnado o los papás cumplan con determinados requisitos que
bueno, muchas veces esos papás o esos alumnos capaz que no tienen la posibilidad, bueno, de pagar una cooperadora completa o de pagar un pasaje completo o de, digamos, o progresar que pueden tener quizás algunos alumnos como una entrada para ayudarle a su estudio. Es muy importante y termina siendo, digamos, una faltante justamente a partir de que una institución no les da justamente los avales como para que puedan acceder a estos beneficios. Sí, y bueno, ahí recién leíamos lo de Caspalá por la construcción de la escuela, y por qué no empezamos a ver, digamos, las escuelas que están teniendo todos estos problemas, avancemos con eso y después sigamos con la construcción de escuelas, ¿no? Sería lo más coherente, ¿no? Así es, esperemos entonces que sí, que puedan solucionarse esta situación y que se haga. En realidad, digamos que hay un trabajo que se tiene que hacer antes de que comiencen las clases, y por parte desde quizás el Estado mismo, determinadas autoridades que tienen que ver el estado en el que se encuentran, digamos, determinados edificios, como para poder brindar digamos, podemos hacer un trabajo que sea bueno para los mismos niños, en condiciones que sean mínimamente favorables para que puedan estar cómodos ahí los alumnos. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar algo de música? Después continuamos con Ñucanchi Cancunapa.
Nuevamente con ustedes en Ñucanchi Cancunapac, y algo que las familias de todo el país en realidad están sufriendo es una suba como la del pan, ¿no? Que termina siendo algo que en una gran parte de los hogares sigue siendo necesario y sigue siendo, digamos, no sé si básico o esencial, porque es cierto que hay muchas personas que ya eligen otro tipo de alimentación, pero estas elecciones también tienen su costo económico en este caso, y quizás no todos pueden hacerlo, y quizás también no todos pueden acceder a determinadas situaciones. La cuestión es que nos encontramos esta semana con una suba del pan, un golpe a los bolsillos que se hizo sentir desde el día de ayer, ¿no? Inflación que no para de subir, y uno de los rubros más consumidos por los ciudadanos tuvo un nuevo aumento. ¿Comer pan ya es un lujo? Y sí, bueno, con la inflación que no para de subir, y bueno, en esta ocasión uno de los rubros más consumidos por los ciudadanos, ¿no? Tuvo un nuevo aumento, y ahora sí, es un lujo comer comer pan, ¿no? Bueno, en estos días un nuevo aumento del pan en la provincia de Jujuy llegó en las últimas semanas del mes de abril, y esto derivó por un nuevo precio de las harinas que tuvieron un incremento en sus precios a nivel nacional, ya que el incremento desde Nación fue del 18%, ¿no? Así es. Y a todo esto, bueno, aprovecharon para subirle un 2% más desde los panaderos, ya que el incremento fue del 20% en la suba del pan. Así que por las dudas, dicen, si no la ganamos, la empatamos, ¿no? De esta forma, el valor de la bolsa de 25 kilos de harina 000 común que el gobierno le paga a los molineros para sostener el precio pasa a tener un valor de 1.878 pesos. Y encontramos que desde la resolución se establece un costo de logística del 3,5% para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, del 5,5% para la región centro del país, Cuyo y el litoral, del 7% para el NEA y NOA, y del 10,5% para la Patagonia. El precio de referencia para la tonelada de trigo se fijó en 39.609 pesos con 83 centavos. Bueno, en este sentido, bueno, dieron una nueva lista, ¿no?, de precios en la provincia. Bueno, ponemos, a ver, el pan galleta, que son 12 piezas a 580 pesos. Sí. Pan francés, cada uno 250 pesos. El miñón, piezas, 44 piezas, 22 dice. El kilo, 580 pesos. El pan flauta, 580 pesos. El pan negro, 600 pesos. Pan con grasa y bizcochos, 850 pesos. Sí. Especialidades, el kilo 1.500 pesos, factura por docena 1.400 pesos, cada factura 130 pesos, y bueno, ¿no?, prepisas 250 pesos, pan de miga 600 pesos, y bueno, habrá que buscar otra alternativa, ¿no?, como recién conversamos. Sí. Fuera del aire, que bueno, hay que empezar a buscar otro tipo de harinas. Hay un montón de harina, no solamente sí, la de trigo, ¿no? Así es, y bueno, de todas formas también algo que muchas veces comienzan a hacer los distintos hogares en medio de situaciones muy críticas es la de quizás dejar de comprar el pan en la panadería y, digamos, adquirir cada familia o cada persona la harina y amasarla en casa y hacer el pancito casero, que bueno, es también por ahí un proceso, y hay que ver quiénes pueden hacerlo, quiénes no, quiénes aprendieron a hacerlo. Quizás no es algo tan complejo, y quizás también
son estas situaciones paliativas en donde alguien puede decir, no, pero en realidad no está bueno que suba el pan a esta cantidad, y realmente es así, pero bueno, sí, siempre es importante el buscar otro tipo de opciones. Hablando justamente del precio de la harina, en estos días sucedió en una panadería jujeña del barrio Moreno, en realidad, donde estuvieron haciendo viral una situación para colmo, los estafadores están a la orden del día, ¿no? Porque atribuían a que la panadería vendía, digamos, bolsas de harina, y digamos que les daban así un CBU para que les hagan una transferencia, diciendo que después vayan a retirar la harina en la panadería, ¿no? Y los de la panadería en realidad no tenían nada que ver justamente con este asunto, y terminaban encontrando gente que hacía colas para retirar su bolsa de harina, siendo que había personas que estaban, ¿no? Por un lado aprovechándose quizás de esto de las subas y de la confusión en general, y por el otro también de las personas que quizás ven alguna oferta y se entusiasman, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado, y tanto en este como prácticamente en todos los aspectos de lo que son las compras virtuales, de lo que son alguien que te pide datos bancarios, porque están tremendos a la hora del día, ¿no? Sí, nos pasa a cualquiera, ¿no? Sí. No es que, en mi caso, todo el tiempo le estoy diciendo a mi mamá que tenga cuidado, pero a cualquier persona, porque por ahí estás distraída, o como vos decís, estás buscando precio, o bueno, de dónde adquirir algunas cosas que por ahí te dan ofertas, y puede pasar, ¿no? Así es. Y bueno, hablamos de opciones, pero hay opciones que no están para nada buenas, justamente en lo que tiene que ver a la alimentación. Y ya habíamos comentado en algún momento acerca del trigo transgénico, que justamente ya desde hace un tiempito esta parte termina siendo parte justamente de la alimentación de los argentinos. Ya se mezcla con el convencional, y la Facultad de Medicina denuncia que es grave justamente para la salud pública. La facultad, la UNR, es la que está denunciando esta situación, ¿no? Bueno, sí, la población argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico, ¿no? Así pioneros. Mira vos, en muchas cosas somos pioneros, en esta también. Así, bueno, estuvo confirmándolo la empresa Bioceres Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional, ¿no? Sí. Bueno, el transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico, glufosinato de amonio. Exactamente, que fue denunciado por más de 1000 científicos, por productores y por organizaciones socioambientalistas, ¿no? Claro. Y mira, incluso los mismos agroecológicos, como los que, digamos, los productores agrícolas convencionales, también denuncian esta situación, lo que nos da a pensar la gravedad del asunto, ¿no? Los estudios que señalarían esta inocuidad del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública, denuncian una carta al Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, sí, esta noticia se conoció en el mes de marzo, ¿no? En este mes pasado, cuando, bueno, el anuncio de Bioceres Indear y de una trascendencia mundial, por primera vez un trigo modificado genéticamente llega a los alimentos de consumo masivo, como, bueno, es el pan y, bueno, los fideos y, bueno, todo lo que se consume, ¿no? Y más grave,
La población no tiene la posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no, ¿no? En Argentina no existe una etiqueta, un etiquetado de organismos genéticamente modificados, ¿no? Tremendo, ni siquiera podés saber, ni leyendo las etiquetas de qué es lo que tiene esta harina en realidad, si te están vendiendo una harina transgénica o no. Desde el Instituto de Salud Socioambiental resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta de humanos. Y recuerda que en Argentina los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas, que seguramente siempre van a decir que está todo bien, si es la misma empresa que te quiere vender eso, ¿no? Y que estos informes son secretos, pero no puede ser peor, en realidad es el INSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico que va acompañado, como decíamos, del herbicida glufosinato de amonio. O sea, por un lado es transgénico y por el otro te ponen el glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados. Mira vos, no, tremendo, ¿no? En el año 2020, en una carta abierta, más de 1.000 científicos del CONICET y de unas 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico, ¿no? Sí. Bioceres Indeares, la compañía impulsora del trigo transgénico, se presenta como una empresa nacional con accionistas como el denominado rey de la soja, Gustavo Grobocopo Patel, y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Su referente es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio. Chan, ¿no? Mira, Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio. Mira, ni Macri se animó a hacer esto. Animó a él. Y bueno, ahora la responsabilidad del gobierno es total, ¿no? Sí, totalmente. Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez, entonces ministro de Agricultura, dio luz verde al pedido de Bioceres Indear. La firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani. Sí, bueno, como decía, la responsabilidad del gobierno es total, desde las autoridades de la autorización sin pruebas de inocuidad, ¿no? Sin contemplar los efectos negativos en el campo, y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema al servicio del sector más concentrado del agronegocio, ¿no? Bien, entonces es realmente una situación muy alarmante, y de donde necesitamos, más allá de los estudios que como piden justamente tanto consumidores como científicos, que se deje por el momento de realizar este tipo de siembras, bueno, de cosechas, ¿no? Y que hasta que se conozca la gravedad o no de todos los efectos que puede traer este trigo, que uno sospecha que son nocivos para la salud, bueno, hasta que realmente se determine si es o no nocivo, que se detenga esto y que justamente se vuelva al trigo ordinario, como quien diría, ¿no? Sí, porque no solo se contamina el trigo convencional, sino que este transgénico y sus agrotóxicos, como decíamos, llegan, ¿no?, a la mesa y a nuestros hijos, ¿no? Así es. Bueno, entonces esperamos que
que justamente también se tome conciencia desde los lugares que toman las decisiones específicamente. En fin, ya tenemos que despedirnos. Sí, bueno, ya estamos en el cierre del informativo de la Chasquina. Este es Ñucanchicán Cunapá, de nosotros para ustedes. Así es, nos estamos encontrando entonces, el próximo jueves con justamente esta dupla y nuestros compañeros mañana miércoles acá en Radio Chasqui 88.7 FM. Será hasta encontrarnos. Sin una cama. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida.